María Eugenia Ayala Costa, conoció el danzón en el rincón opuesto de la República, allá por Tijuana. Sí, allá estuve viviendo una temporada y conocí el danzón, ahí lo empecé a bailar. El grupo en el que yo entré a bailar, pues que el danzón vive a través de comunidades que son células pequeñas de bailadores especializados en este género, ¿no? Entonces el grupo donde yo entré era muy chiquito, a lo mejor cuando llegamos a ser muchos seríamos unas 20 personas, pero ya era una cosa así, que había crecido muchísimo, ¿no? Y luego me regreso a Monterrey en el 2003 y aquí conocí a los maestros Edmundo Ruiz y Gloria Lerma que daban clases en el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey. Llegué yo a un grupo, a una comunidad de danzoneros que ya tenía como 60 bailadores, pero para mí 60 era, o sea, un número, wow, era una comunidad muy grande. Luego de ahí salimos los que ahorita somos como promotores y que tenemos nuestra comunidad, nuestra agrupación. Pero bueno, yo de Tijuana llegué con muchas ganas de bailar danzón, de aprender más. Afortunadamente llegué con Mundo y Gloria, que fueron los que me vincularon con otros promotores, este, por ejemplo, de la Ciudad de México, campeones nacionales de danzón, eh, algunos promotores de Querétaro, de Puebla, de San Luis Potosí, evidentemente de México y de Veracruz, que eran los más numerosos, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a profundizar más acerca del danzón. Me profesionalizo un poco más, digamos, tomo más clases de baile, empiezo a conocer como un poco más de la historia. En Veracruz entré a 2 seminarios para la promoción del danzón organizados por el Conaculta en alianza ahí con el IBEC. Y luego aquí en Monterrey empecé a hacer promoción a través de un programa de radio que tuve en Frecuencia Tech. Lo tuve como 4 o 5 años, como del 2005 al 2009, se llamaba Danzonera Digital, y la idea era compartir música de danzón porque en ese entonces era muy complicado encontrar música de danzón. Yo bailaba danzón, pero yo decía, ¿de dónde sacan mis maestros esta música, no? Porque yo voy al Sanborns y voy aquí, voy allá y no la encuentro. Y a pesar de eso, entendemos que es como música popular mexicana y dices, pues, ¿cuál popular? O sea, sí es re difícil de encontrar. Antes no había Spotify, no había YouTube, no había estas cosas, ¿no? Estas plataformas. Claro. Y entonces, a través de Danzonera Digital, como yo ya tenía música porque viajaba a los salones de baile y ahí es donde estaban los primeros canales de distribución, me había hecho día de música y era lo que yo presentaba los domingos a las 6 de la tarde en Frecuencia Tech. En el 2009 tuve que terminar el programa porque a mi expareja y a mí se nos ocurrió hacer una orquesta especializada en el danzón, porque decíamos, bueno, ensayamos tanto y bailamos tan poco con música en vivo, se nos hacía así que no podía ser posible, menos siendo regiomontanos y teniendo estas grandiosas escuelas de las que están egresando muchísimos músicos que son fenomenales. Entonces en el 2009 debutamos la Danzonera Digital, Danzonera Sierra Madre se llamó la primera orquesta. Y bueno, con esta primera orquesta empezamos a hacer conciertos, giras, presentaciones aquí locales, pero bueno, con la danzonera llegamos a ir incluso al Palacio de Bellas Artes a tener eventos o a participar en foros nacionales de danzoneras en Veracruz o a ir, por ejemplo, a la ciudad de Austin a hacer presentación con la orquesta y hacer talleres de música, de baile especializados en danzón. Entonces, hemos fusionado la orquesta danzonera con la Orquesta Sinfónica del Desierto en Coahuila, hicimos una gira por 5 ciudades. O sea, hemos hecho como que mucha labor de promoción ya con esta gran herramienta que implica la orquesta danzonera.
que en su momento fue la primer orquesta especializada en el género en el norte de México. Ahorita ya hay otras 2 orquestas en la ciudad de Tijuana, con diferentes formatos que nosotros, pero bueno, que están haciendo una excelente labor. Ujú. Y, y con el tiempo también hicimos, y que es algo que sigo liderando yo, el Festival Danzonero de Monterrey, con el que hago a lo largo de un mes en esta ciudad diferentes actividades, ¿no? Como cenas, bailes, eh, de, de danzón, como talleres abiertos al público de manera gratuita, o presentaciones de libros, o traigo etnomusicólogos a que nos den conferencias de danzón, he hecho masterclasses con músicos de Cuba. Y entonces, bueno, pues la idea es siempre estar formando nuevos públicos Ya. y llegar a gente que no solamente le gusta bailar el danzón, sino que a lo mejor le gusta la música de concierto, a lo mejor le gusta la fotografía, a lo mejor le gusta, es aficionada a la lectura o a la investigación, y entonces de esta manera, pues darle más visibilidad a este proyecto eh, de danzón en el norte de México. Más O o a lo menos mejor le gusta también la cultura alrededor de la música de danzón, no nada más la música de danzón, ¿verdad? exactamente, exacto. La idea es siempre como que hacer llegar el danzón a donde hasta el momento no ha llegado, ¿no? Muy bien. Pues si llegó la pandemia, Pues sí, ¿cómo te llegó la encontró, pandemia. cómo te encontró la pandemia? Digamos, en qué etapa de tu proyecto profesional musical te encontró la pandemia? Pues Platícanos un poquito de, pues no sé, por ejemplo, qué tan alfabetizada digitalmente estabas, por decir algo, ¿no? No sé, digamos, para poder continuar con tu proyecto durante la pandemia. fíjate que yo siento que la pandemia a mí me encontró en un muy buen momento de mi carrera. Yo en el 2016 había inaugurado un espacio de baile junto con mi expareja y con otro socio que era bailador, es bailador de tango y de salsa. Entonces siempre habíamos tenido esta inquietud de decir, ay, necesitamos un espacio de baile, porque antes la comunidad de tango y la comunidad de danzón teníamos este punto en común de que teníamos que estar haciendo en diferentes espacios nuestros eventos sociales, ¿verdad? No teníamos un lugar fijo, dábamos clases en academias, pero los sociales los hacíamos aquí, allá y acullá, ¿no? En espacios culturales, pero también en restaurantes, en bares y en donde se pudiera. Entonces decidimos asociarnos y abrimos las puertas de un lugar que se llamó Epicentro Espacio Cultural, donde estuvimos albergando principalmente nuestra actividad de baile, pero también abríamos la puerta a actividades de literatura, de danza, de música, y realizábamos conciertos, talleres, y bueno, era un espacio cultural muy padre que también tenía servicio de cafetería y restaurante. Entonces llega la pandemia y ya teníamos como muy establecido el punto, ¿verdad? Pero yo justo cuando se decretó que aquí en Nuevo León entró la pandemia, fue el 14 de marzo del 2010, no, del 2020, yo estaba en medio del Festival Danzonero de Monterrey y ya tenía una agenda programada a 6 meses, con fechas para que la orquesta actuara y se veía muy bien el panorama, ¿no? Más aparte los ingresos que yo lograba tener por Epicentro y las actividades que ya tenía fijas ahí del proyecto de danzón. Que incluía Entonces, enseñar, ¿no? O sea, clases. sí, tenía yo varios grupos y aparte daba clases en los centros comunitarios de San Pedro. Yo ya tenía a algunos de mis alumnos capacitados para que dieran clases ahí mientras yo salía a dar clases en otro lado. Entonces tenía clases simultáneas aquí, allá y acullá. Entra la pandemia y entonces mi referencia directa a contingencia sanitaria era
lo de la influenza, que había pasado, no sé si en el 2009 o por ahí, Ajá, sí. 2008. que sí, nos habían mandado a guardar 15 días. Entonces, terminé mi actuación en el aula magna ese día 14 de marzo con todos mis músicos y bailadores y ya se oía fuerte el run run. Ese fue un evento que no tuvo tanto público como acostumbrábamos. Yo cada vez que me actuaba en el aula magna llenaba y dejaba gente afuera. Entonces, pues sí fue duro para mí actuar para el 50% de ocupación en Ujú. ese espacio, ¿no? Ya Ya. ese día. Y Y total de que les dije a mis músicos y bailadores, bueno, vamos a suspender todas las actividades por 15 días, yo creo. Nos vemos, aprovechamos para descansar porque regresando, pues ya acuérdense que tenemos la agenda de presentarnos en Galeana y aquí y allá. Bueno, este, a la semana me habla una de mis alumnas que gracias a ella yo estaba bastante actualizada en términos de tecnología. Esta alumna trabaja para el TEC de Monterrey y es la encargada, junto con otro equipo, ¿verdad?, de dar los servicios de clases en línea. Ah, ok. Entonces, gracias a ella, mi equipo de trabajo ya tenía reuniones a través de Zoom. Ok. Ya conocíamos la plataforma, o sea, la gente más allegada a mí, ¿verdad? Los que me ayudaban a dar clases, los que me ayudaban a hacer promoción y cosas de estas. Ya teníamos dada de alta una cuenta ya usábamos, por ejemplo, SurveyMonkey para hacer algunas encuestas, ya utilizábamos algunas otras tecnologías para hacer envío de correos masivos a través de correo electrónico. Pues las cuentas de Facebook, pues siempre las he tenido, de Instagram, pues ya la tenía también. Entonces no las usaba tanto, pero digamos de que ya tenía yo ahí, ya eran como mis medios de promoción fuertes, ¿no? Entonces me dice, oye Maru, fíjate que pues acabamos de tener una junta en el TEC y nos están diciendo que nos preparemos para migrar toda la oferta o sea, la oferta académica, la vamos a migrar 100% en línea. Y yo así como que, Madre Santísima, entonces para allá vamos todos, ¿verdad? Fue así la primera alarma y le empecé a decir a todos mis músicos, oigan, este rollo se está poniendo así. Visualicé que me iban a empezar a cancelar cosas, Ujú. y entonces dije, bueno, es el momento de hacernos lo más ligero que podamos. Y justo acababa de terminar yo un contrato de 3 años por, por el local de Epicentro, que estaba ahí en el área de La Purísima. Qué suerte. No había vuelto a firmar contrato y entonces eso me dio un súper alivio. Le dije a otro de mis alumnos, por favor, le hablé a mi papá, le dije, por favor, ayúdame a desmontar todo en un día porque no voy a pagar ni un día más de renta. Le hablé al rentero, le dije, ¿sabes qué? Te voy a desocupar, no hay problema. Y me salí así, rapidísimo. Justo un día que tenía clase, ni le había avisado a mis alumnos pues que ya no teníamos la clase, porque yo ya estaba dando mis clases en Zoom. Evidentemente, primero, con este ánimo de invitarlos a seguir sus clases en Zoom, y de manera muy equivocada, reduje al 50% los costos de mi clase. ¿Cómo es eso? Sí, haz de cuenta que si yo estaba cobrando la mensualidad por 2 frecuencias a la semana de clase, 800 pesos, les dije, vamos, los invito a que continuemos en Zoom, Ya. pero, Consideraste que por ser más barato era más fácil que te siguieran en Zoom. exacto, Ya. no, pues, los invité primero a una reunión, ¿verdad? Estuve con varios de mis alumnos haciendo esta estrategia de que, bueno, no conoces la plataforma, vamos a conectarnos así, juntas a uno, ¿verdad? Por teléfono, mira, pícale aquí, hazle asá, crea tu cuenta de esta manera, esta es la liga y funciona de esta manera. Bueno,
Tuvimos algunas sesiones con cierto éxito. La primera ocasión a lo mejor se conectó el 80%, la segunda sesión el 70%, la siguiente, así hasta que me quedé con súper poquitos alumnos. Súper poquitos alumnos, estoy diciendo, de yo tener, no sé, ahí nada más en Epicentro, 80 alumnos. O sea, me quedé con 10. Wow. O sea, cerca del 10%. Y los otros, y claro, también perdiste las otras clases en los centros culturales de San Pedro. Bueno, que no las dabas tú, pero bueno, tus alumnos en todo caso perdieron esas clases también. Finalmente era mi comunidad también, ¿verdad? O sea, eran grupos que yo supervisaba. Muchas veces sí yo iba a dar las clases, o sea, no en todos porque eran simultáneos, pero sí estaba programada para el lunes en una centro comunitario, el martes en otro, el miércoles en otro. Entonces siempre yo estaba presente, ¿no? Y también se cerró esa posibilidad. Los eventos que tenía programados se cerraron, o sea, se cancelaron. Ujú. Y, y no, pues fue súper duro. Yo decidí aquí en mi casa, a los 2 días que tuve esta plática y cuando veía que estaba perdiendo alumnos y que estaba súper alarmada, pero también me era una sensación de cómo voy a hacer para yo estar conectada con la gente. O sea, yo soy una persona que ese es mi mundo, Ujú. estar en contacto con mucha, mucha gente, ¿no? Entonces sentía ese impulso de cómo conecto. O sea, ok, los que se están yendo, pues se tienen que ir, o sea, entiendo eso, pero yo cómo conecto con más gente. Sí, de evitar el vacío, digámoslo así. Exacto. Entonces, se me ocurrió hacer una clase abierta en Facebook y que tuviera eh, Divulgación. sí, o sea, esta característica de que fuera para gente que no sabe bailar danzón. Ah, O sea, no se lo dedicaba yo a mis alumnos, se lo dedicaba a ver, tú estás encerrado, siempre te ha interesado bailar danzón, bueno, vente y toma la clase conmigo, es gratuita, ¿verdad? Entonces, sucedió algo padre porque me empezaron a contactar gente, mm, pues que era gente que quería bailar, pero de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de San Luis Potosí, de todas partes de la República, incluso de Austin, como que gente que se enteró que una vez fui y que me quiso seguir, pero que nunca pudo y no sé qué. Bueno, pues ahí empezaron a contactarme a través de Facebook. Pues la pandemia se alargó mucho, ¿verdad? Entonces, como que fueron varias etapas dentro de la pandemia. Y esa fue una primera etapa, o sea, conectar con la gente. Mantuve esa clase, yo creo, eh, fueron como 60 clases de lunes a viernes. Y se logró diarias, hacer, ¿mande? diarias, clases diarias. De lunes a viernes. Wow. Hubo unos días que no di clases por algún motivo. Básicamente cuando la depresión me atacó así de que dije, no, yo no puedo hoy dar clases porque tengo que dar una, o sea, yo soy la persona que les estoy alivianando esta pandemia, dando alegría. ¿Y cómo voy a dar alegría si yo no la tengo? O sea, no, hoy no me conecto. Fueron unas 3 clases así, de que ¿En qué, digamos, en cuál de las etapas de la pandemia? en esa primera etapa, que fueron como unos 6 meses. Estado en esta cruel situación de que la persona que es artista, en particular en los ámbitos de la música, eh, por lo general con un poquito más de sensibilidad y por lo tanto pues más sensible a lo que externamente pasa y con la capacidad de construir y crear, la cruel situación de que ellos en estos momentos donde justos no nada más se necesita, sino uno quiere, no pueda. O sea, sabe que debe y quiere, pero no puede, porque algo por dentro se está consumiendo, se está...
pero yo quiero que tú me platiques como tu manera particular de haber sobrellevado eso y sobre todo cómo lo remontaste. Al principio, algo que me dio mucha fortaleza fue que lo asimilé como un descanso que necesitaba, porque pocas veces me doy el tiempo de descansar. Siempre tengo proyectos que implican mucho riesgo económico, entonces estoy manejando mucha ansiedad y entonces esa ansiedad la canalizo a través del trabajo y lo tengo muy consciente, ¿verdad? Entonces cuando llega la pandemia digo, bueno, es tiempo de, ahora sí, ni aunque quiera generar, puedo, ni aunque quiera hacer proyectos, puedo, entonces es tiempo de descansar, tómate 15 días de descanso. Después de esos 15 días vienen este impulso por conectar gente en Facebook y, y alguien que no me dejó en todo ese tiempo fue mi pareja de baile. Entonces, digamos que aunque yo no pudiera hacer bailes, aunque yo no pudiera estar en contacto con la orquesta, con mis alumnos, sentir que podía crear aquí en mi casa, que podía seguir trabajando, eso me daba como una serenidad que necesitaba. O sea, saber que estaba siendo todavía útil, porque también te enfrentas a la realidad de que no perteneces a las primeras necesidades de la población. O sea, porque la necesidad era no enfermarse, era una cuestión. Luego, puedes decir, bueno, sí soy primera necesidad, porque a través de mí la gente puede tener esta salud mental que es igual de valiosa que la salud física, ¿no? Pero para yo poder dar salud mental necesito yo tenerla. Entonces, pues necesito seguir creando y seguir encontrando las maneras de, de seguir existiendo como profesional, ¿no? Entonces, pues bueno. En particular, siempre que pensé en tu caso, pues es algo que ahorita me platicas, pero como tu trabajo es tan performático, yo decía, o bueno, yo me preguntaba, con el cuerpo le exiges a la persona que se pare de cierto modo o que no reincida en bailar con cierta postura que sabes que ni le ayuda y le puede hacer daño. Pero no siempre usas palabras, la mitad de lo que dices es con tu propio cuerpo, o sea, como diciéndole, veme, o sea, veme caminar, veme desplazarme. Entonces, pues no sé, yo creo que por eso tenía tantas ganas de hacer una entrevista contigo, porque por un lado está la cuestión de, bueno, ya me estás diciendo, uno necesita mucha energía para eso, y si no la tienes, pues no sé cómo la puedes hacer una clase, pero la otra es en términos prácticos, o sea, en términos técnicos, cómo traducir ese gesto enérgico en formato digital, o sea, échate esa. Sí, fue muy complicado porque, mira, en primer lugar, yo siempre que doy la clase, he procurado siempre tener un muy buen equipo de sonido. O sea, mi bocina con la que hago la clase son bocinas Bose o son unas Servin Vega, así que tiene unos bajos bien, que se disfruta del danzón bien sabroso, ¿verdad? Entonces imagínate que luego los alumnos se conectan a la clase, abren su computadora y con las bocinitas de este tamaño están escuchando la música, que no les da los graves, ¿verdad? ¿Cómo emocionas a esa gente? Que ni tan siquiera está recibiendo un estímulo musical padre. Es muy difícil. Y ese estímulo musical es lo que hace que también el cuerpo actúe de cierta manera, que sientas como esta cadencia, ¿no? Porque estás disfrutando el sonido, estás disfrutando el ritmo. Entonces, bueno, fue empezar a hacer ejercicios muy específicos para
pues primero soltar el cuerpo, porque ya sabía que no tenían ese estímulo en su casa. Les recomendaba, por favor, mándense a comprar unas bocinas, háganse conscientes que yo les proporcionaba esas cosas, pero ahorita se las tienen que agenciar ustedes para que lo escuchen bien, ¿no? Pero bueno, como que no me entendían muy bien la necesidad. Y luego, por otro lado, también yo en la clase podía decir, miren, vamos a hacer este paso así, y la gente se ubicaba alrededor de mí para orientarse y estar reproduciendo ese movimiento. Pero en el caso de una pantalla, no se pueden ubicar donde ellos necesitan. Yo soy la que tengo que estar girando y hacerlo varias veces, ¿no? Wow. Y hacerlo primero, por ejemplo, hay recursos de baile que era más fácil que me vieran hacerlos de espalda, y otros de lado, y otros de frente. Pero luego, si estábamos montando una coreografía, yo estaba haciendo el paso con referencia a mi pareja de baile. Y entonces cuando me volteaba para hacer algún ejemplo y que ellos lo pudieran seguir y que tenían que volver a otra posición, se norteaban horrible. O sea, la orientación en el espacio, en este medio que es un plano, es un show. Y yo creo que eso fue por lo que varios alumnos dijeron, yo ya no puedo, porque no se podían orientar. Desarrollamos algunas dinámicas como decir, a ver, chicos, vamos a ponerle a la pared que está atrás de nosotros el número 1 y luego hacia la izquierda la pared del número 2. Enfrente de nosotros el 3 y este el 4. Y entonces les decía, muevan el pie hacia la pared 4 o muevan, o sea, cosas así ya muy locas, ¿no? Para luego yo no tener que moverme, pero que ellos, los pies o la parte de mi cuerpo que no vieran, tuvieran referencia de saber hacia qué dirección la estaba moviendo. Y tomaban la clase parados. Sí, claro. Todos tuvimos que, todos tuvimos que modificar nuestras casas. Este, por ejemplo, yo aquí en mi casa cambié todo el comedor, quité el trinchador, levanté una mesa de 8 plazas, quité todas las sillas, las distribuí por no sé dónde y en el espacio que era el comedor lo convertí en mi espacio de baile. Y todos tuvieron que hacer algo así porque pues no, simplemente necesitamos espacio como más grande para trabajar, para desplazarnos. Y también los que no pudieron hacer eso porque tenían a sus hijos o porque están cuidando a su mamá o no sé qué y no pueden modificar las funciones del espacio, pues no tenían dónde bailar. Tan tan, ¿verdad? Entonces esa fue otra gran limitante. Muchos también, pues tenían el único dispositivo que se conectaba a internet era el celular. Y son gente grande que, aunque lo ubiquen bien, no, pues se tiene que ir para atrás, allá a bailar, ¿verdad? Y luego regresar, ¿qué está haciendo la maestra? Porque pues me ven así en chiquito y para dónde movió el pie y a ver, déjame pongo los lentes, a ver, maestra, ¿lo puedo volver a hacer? O sea, fue realmente complicado. Entonces, Qué bueno, bárbaro. esa gente los agarró sin computadora, los Ya. agarró sin computadora. Y supongo que era también más fácil cuando se tenía una pareja con quien practicar, porque yo recuerdo que, bueno, en tus clases pues va gente que no tiene pareja, pero ahí los emparejas y vas cambiando las parejas y lo arreglas, ¿no? Y aquí, ¿cómo era? Y hay algo así que es muy bonito de las clases de baile. Por un lado, que tú vas solo y puedes encontrar a alguien con quien bailar. Pero por otro lado, si tú vas con tu pareja, que es con la que vives, puedes cambiar de pareja. Entonces es como un reseteo, ¿verdad? Ya llegué con esta persona, sí, disfruto bailar y todo, pero también con otras. Entonces esta parte social, no, primero no la teníamos.
Y luego me di cuenta que teníamos que encontrar la manera de socializar a través del Zoom, ¿no? Entonces, cuando yo veía que estaban los alumnos ya batallando, les decía, oigan, ¿cómo les fue en su día? ¿Están cansados? Sí. Oigan, por qué mejor no vemos un video o una película o la película de danzón o algo de baile? Ay, sí, maestra. Bueno, cada quien tiene 5 minutos, váyanse por algo de tomar, vino, café, refresco, lo que sea, y vamos a juntarnos a platicar o ver un video. ¿Saben qué? Encontré este video viejísimo de cuando yo iba a bailar a Querétaro. ¿Quieren que se los enseñe? Sí. Bueno, y entonces ya nos poníamos a platicar, veíamos los pasos de baile, de algún bailador que había ganado alguna competencia, y entonces de esa manera socializábamos, ¿verdad? O sea, no nos podemos reunir, pero esa parte de no solo bailar y no solo estar batallando y no solo estarme esforzando por hacer esto y por pararme bien y por ver, sino que, a ver, somos un grupo, seguimos siendo grupo aunque estemos aquí, ¿no? O sea, entonces esos espacios fueron muy, muy significativos. De hecho, nuestra posada la tuvimos en línea, así. Ah, bueno, quiero que me hables de ese tipo de logros. Por ejemplo, uno que pudiera ser las continuidades del grupo, es decir, un grupo que continúa más allá de que aprendan a ritmos distintos y diferente, de manera diferente en época pre-pandemia. También los aprendizajes, o sea, cuando tú observabas que un alumno que empezó ha ido evolucionando, por lo que sea, porque a lo mejor le agarró la onda a estas coordenadas que diste y lo ves evolucionar. Háblame de esos logros porque siento que también en un momento de agüite, de entristecimiento, pues esas cosas yo creo que te impulsaban, ¿no? Que siempre, como te digo, o sea, siempre me pregunto cómo le hace Luisa Fernanda Patrón, cómo le hace Maru Ayala para gestionar las emociones con un trabajo tan performático, o sea, para orientar a los alumnos. Fíjate que hay algo que jugó a nuestro favor y fue que los alumnos que se quedaron se tuvieron que disciplinar. Por ejemplo, yo un día como hoy enseñaba una secuencia de 3 pasos y les decía, por favor, repasen los que no se les olvide porque en la próxima clase quiero enseñarles otros 3. Y entonces yo les decía, si hubiéramos estado fuera de pandemia, la realidad es que nadie hubiera estudiado nada. Esa es la realidad. Se van de la clase y no se vuelven a acordar de mí hasta la otra clase y les digo, ¿se acuerdan de lo que vimos? Nadie. Pero cuando estábamos en pandemia, todo mundo llegaba con una libreta y empezó a desarrollar cada alumno su manera de describir sus movimientos. Entonces, a lo mejor uno decía, ay, este paso que nos enseñó empezó con un paseo y en el número 4 se convirtió en un centro y luego se convirtió, y otro decía, bueno, del 1 al 3 hicimos adelante, izquierdo, derecho, izquierdo. Y generaron sus maneras de describir Sus sus propios pasos, códigos. hicieron sus códigos, le pusieron a los pasos sus nombres, como ellos se acordaron, hicieron sus reglas mnemotécnicas y se hicieron a la disciplina de tener una libretita donde iban apuntando lo que iban haciendo. Y entonces, el día que no iban a clase, sí ponían su música y se ponían a repasar. Y yo me sorprendía, yo decía, órale, estos sí están avanzando, porque ahora estudian, porque ahora tienen esa herramienta que es la libreta. Y entonces, eso fue una de las cosas fabulosas que tuvo su pandemia. Y rebotando esta plática con los músicos, que también tienen sus alumnos de música, me decían que les pasó exactamente lo mismo. O sea, ellos les decían a sus alumnos, bueno, te voy a dejar de tarea que estudies esta lección. ¿Y sabes qué? Me la vas a mandar grabada. Y entonces el alumno, más allá de estudiarla, se tenía que grabar. Y antes de mandarla, la veía.
Y decía, ay, no, hombre, esto sí lo puedo mejorar. Y no, la borraba esa. Y otra vez la volví a grabar. Ya. Y entonces, ese ejercicio de estarse viendo, porque yo también, eso era lo que hacía, le decía, vamos a hacer esta secuencia larga y luego tú, fulanito, me vas a grabar el paso uno y luego el paso 2 y el paso 3 y tú el paso 4 y tú así, los distribuía y entonces les hacía un video para que ellos vieran su avance y luego lo ponía en redes para que vieran la gente. ¿Aprendiste entonces a hacer videos o ya sabías? Yo ya sabía hacer videos, pero no los usaba como una dinámica para mi clase. O sea, ¿sabías editar y todo el show? Sí sabía editar, sí sabía editar. Yo, pues siempre me ha interesado mucho toda la tecnología y le pico a todo. Y la verdad es de que cuando yo estuve en Tijuana, estuve trabajando en una empresa que hacía producción audiovisual. Yo me encargaba de las cuestiones de la calidad, pero cuando había oportunidad me pegaba a los editores y aprendía cosas. Entonces, es un gusto que tengo. Me gusta mucho el mundo audiovisual. Y cuando los alumnos veían sus propios desplazamientos en los videos, ¿cómo reaccionaban? ¿Qué te decían? No, hay veces que decían, ay, maestra, ya se lo mandé, pero sale mi casa toda fea, no sé qué, y mejor se lo voy a volver a grabar, ya me voy a arreglar y voy a escombrar ahí ciertas cosas, ¿no? Entonces, estaba padre eso, estaba padre que ellos también empezaran a desarrollar esta idea del performance, porque generalmente yo soy la que les digo cómo se vistan, cómo se muevan, qué color se van a poner, les creo la escenografía y ahora ellos empezaban a desarrollar esa parte. Unos me decían, oiga, maestra, ¿y sabe qué? Prefiero irme a hacerlo al parque. Ah, pues vete al parque. Nadie te dijo que estuvieras encerrado, ¿verdad? Y ya se iban y se ponían su guayabera o su pantalón y empezaban a desarrollar como un personaje, ¿no? En una escenografía que ellos mismos creaban de manera como muy sencilla, pero sí visualizaban que esto pues era como para hacer una presentación. Y yo sí trataba de estimular esa parte de la creatividad, ¿no? Hubo unos que hasta incluso me llamó mucho la atención y se me hicieron muy románticos porque son una pareja que incluso antes de hacer los pasos, hicieron toda una coreografía de que ella estaba sentada y él cortaba una rosa y se lo daba a ella y le invitaba a bailar. Y, o sea, hicieron así con Con toda un una preámbulo. planeación, ajá, todo un preámbulo para su presentación, ¿no? Y se arreglaban mucho. Y luego a veces se les desenfocaba la cámara y me daban cuenta de que en su casa, en los muros, tenían pegados las secuencias que ellos estaban haciendo. Así, Ah, en letra grande, ponían los nombres de los pasos que me iban a bailar. Entonces se volteaba la cámara y ahí estaba todo su el acordeón script. enorme. Muy Y bonito. teniendo tan poquitos alumnos, ¿cómo te fue económicamente? Porque eh, además, pues seguramente hay diversidad de alumnos, pero también no fue una única pandemia, ¿no? Fueron como episodios, ¿no? Periodos distintos, regresos y luego otra vez para Encierros. atrás los fielders, salidas en falso, lo que sea. Yo, por ejemplo, aquí pues ya me empecé a traer todo y en noviembre, diciembre, pues otra vez a la casa y ahí quedarse nuevamente, etcétera. Económicamente, ¿cómo le hiciste para salir adelante? Mira, fue primero empezar a recurrir pues a los ahorros, a esos guardaditos que uno tenía, ¿verdad? Y luego tocó la buena suerte que una de mis alumnas me pidió que le rentara parte de mi casa. Entonces esa rentita me cayó, no hombre, como agua fresca en el desierto. Pues ese ingresito mensual también estuvo bueno.
Y luego, algo que me preocupaba mucho era la orquesta, porque yo siempre he tenido este acuerdo con ellos de, de que, bueno, yo les voy a generar empleo, ¿verdad? O sea, yo genero el empleo. Nos contraten o no nos contraten, la danzonera toca aquí o allá, ¿no? Entonces, yo había metido un proyecto para el estímulo fiscal para la creación artística y no había encontrado una empresa Vale. aportante. Y dije, bueno, pues no sé cómo le voy a hacer, pero la tengo que encontrar porque la orquesta tiene que tocar. Y finalmente la encontré 2 meses después de iniciada la pandemia. Gracias a Dios, también eso me alivianó un montón y me dio la posibilidad de generarle empleo a mis músicos por algunos meses. Estuvimos haciendo ensayos en línea, que también fue otro super show. Este, Eso de no poder ensayar juntos, ¿verdad? Y pobrecito del director Arturo Ávila, porque tenía que hacer ensayos uno por uno, él con las partituras y a ver, o sea, ¿Qué lee esto, dices? bueno, ¿Qué dices? y de estar, no, y de estarles diciendo, miren, aquí ustedes le tienen que bajar, porque no se oye ahorita, ¿verdad? Pero otro instrumento está haciendo un solo, entonces márquenle ahí que va a estar haciendo un solo a alguien y para que le bajen la intensidad. O sea, él sabía lo que tenía que sonar, pero los músicos no tenían esa referencia. O por ejemplo, al timbalero, bueno, aquí casi nadie va a tocar, nada más vamos a estar la base, entonces tú ahí tienes que crear un solo, ¿verdad? Te voy a pasar el MIDI para que lo escuches, pero pues con el MIDI, qué cosa tan horrible trabajar. Entonces, bueno, estuvimos trabajando, ya no me acuerdo cuántos meses así, de manera individual. También la orquesta tuvo chance de pulir muchas cosas, sobre todo con los ejecutantes que son más chicos y que todavía no habían terminado por completo de agarrar este swing que requiere el danzón, ¿no? Que tienen una lectura perfecta y una ejecución padrísima, pero como muy lisita, muy clásica, y ya habían empezado a agarrar la onda y que viene la pandemia y nos corta el avión. Entonces, como que el director sí tuvo chance de ponerse con ellos así, a ver, no, esto se tiene que hacer asá, ¿no? Entonces eso estuvo padre. Y luego cuando ya entramos al estudio y que tuvimos oportunidad de vernos todos, no, pues qué ganas hasta de llorar, ¿verdad? Porque eso fue ya como a los 7 meses de pandemia Ujú, y muy bonito, aunque con mucho miedo también. ujú. Y por gracia divina, este, este, esta grabación de la danzonera que dice aquí, que nos quedan 5 minutos. No le hagas caso. Ok. Bueno, esta grabación la hicimos todos juntos. Entonces, estuvo muy, muy bueno el ejercicio. Lo hicimos en Victoria Records, que también fue una oportunidad de estar juntos, pero bastante distanciados. Ok, con toda la lógica eh, de quererse abrazar, pero mantener siempre la distancia y checar que nadie más agarre tu instrumento, ni tu micrófono, ni tu tal, pero estuvieron juntos, ¿no? Pero Estuvimos esos juntos, son, sí, pero nos habíamos hecho una promesa. Nos habíamos hecho una promesa una vez que nos juntamos todos por Zoom y dijimos, le tenemos que generar al otro la confianza de que nos hemos cuidado al máximo. Entonces, 15 días antes de que nos veamos en el estudio, no vamos a salir ni al súper, ni a un restaurante, ni a nada. Nos vamos ultra a encerrar todos, ¿ok? Sí, ok. Entonces, eh, digo, nunca estamos totalmente exentos, ¿verdad? Siempre vamos a recibir alimentos de fuera, siempre alguien de nuestra familia tiene que ir a trabajar, pero bueno, nos hicimos esa promesa y creo que todos la cumplimos en la medida que nos fue súper posible, ¿no?
Y aún así, los días que grabamos, había gente que grababa, o sea, 3 de nosotros grabamos y a la hora de comida no estuvimos compartiendo con los demás y se salieron al coche a comer. Claro. Y se respeta, ¿verdad? Los querías abrazar, querías tenerlos más cerca, pero como quiera, pues no todos estábamos en la posibilidad, pues por lo que implicaba el riesgo, ¿no? Para Pero nosotros y bueno, nuestras familias. esos fueron, digamos, 8 meses, digamos, con todo un año, pero ¿y el otro año? ¿Cómo te fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo sobrevivieron? Algo que también me ayudó mucho en términos económicos fue que empecé a dar clases aquí en mi casa a parejas individuales. Me empezaron a buscar personas que habían tenido que aplazar su boda y que en vistas de que lo habían tenido que aplazar y que siempre habían querido bailar danzón, habían programado bailar danzón como el vals, ¿no? Entonces ¿Y venían necesitaban y tomaban clases? clases aquí. Tuve, no sé, como unas 5 parejas que por un largo periodo estuvieron con ese tipo de clases que pude cobrar mejor porque eran individuales. Y por otro lado, tuve un ofrecimiento por parte del arquitecto que hizo el edificio del Semillero, que en un momento fue mi vecino, pero luego se hizo mi amigo. Y me dijo, Maru, yo ya terminé el edificio, está al 100%, todavía no lo empiezo ni a rentar, entonces si quieres usarlo como tu academia, bienvenida, yo no te cobro nada. Y entonces me adueñé de la plazoleta principal del edificio del Semillero, que es un edificio abierto. Ujú, O sea, esa área, pues estaba al aire libre. Entonces ujú. pude decirle a mis alumnos, ¿cómo ven? Si ya nos volvemos a ver, con cubrebocas, con gel y todo, y cada quien, muy distanciados, ¿verdad? Incluso muchos meses nos reuníamos ahí, ya iban más alumnos, pero no bailábamos de pareja, seguíamos bailando solos. Claro, porque también otra de las cosas que piensas es que pues el danzón, como uno de los bailes más íntimos, pues deja tú lo sensual, o sea, más íntimos, donde todo está pegado, sí se puede aprender separado, pero tiene que llegar un momento en el que debes de ver si todo esto funciona. Y quizá en el caso de las parejas, pues bueno, ellas podrían bailar separados y luego juntos, pero muchos no eran así. Entonces, digamos que tuviste un momento en el que era todo presencial y con los años desarrollaste esto. Luego otro momento donde tuviste que desarrollar métodos y referentes para la comunicación digital y luego otro momento donde con sana distancia se podía hacer, pero pues eso, con sana distancia, o sea, lo mismo, pero con sana distancia en un Sí, ambiente abierto donde el aire corría, pero al menos te veían, ¿no? Digámoslo así. sí, o sea, y no había contacto físico en ese momento, no importaba si venías con tu pareja a baile o no, con tu esposo, no sé, todo mundo estábamos separados, ¿verdad? Y así funcionó buen rato hasta que les dije, si se sienten, los que se sienten con la seguridad de tomarse parejas, empiezan a tomar, vamos a funcionar las parejas, van a bailar en medio, los hombres que no quieran tomar a nadie se van de aquel lado, las mujeres que no quieran tomar a nadie de este otro lado. Y así funcionaba la clase en 3 partes, ¿no? Duró muy poquito eso, luego ya todo el mundo se quiso tomar de pareja. La verdad es de que ya eh, como que todo el mundo lo anhelaba y, y pues de alguna manera el que te gusta el danzón te hizo pues sensible a que la vida sin eso no era posible. O sea, yo asumí ese riesgo o sea, desde que casi empezó la pandemia. Yo dije, bueno, lo más que puedo hacer por mí, Maru, es eh, seguir ejercitándome, tener una buena alimentación, reducir al máximo mis contactos físicos, y bailé mucho sola y fue un proceso bien nutritivo bailar tanto tiempo yo sola aquí en mi casa y desarrollé muchísimas
propuestas de baile que desde la perspectiva de seguidor yo puedo guiar, que fue una cuestión así como filosófica muy loca, ¿no? Un reacomodo sensorial y sí, filosófico, claro. Sí, porque generalmente se entiende de que en una pareja de baile uno es guía y otro es seguidor, pero como yo estuve bailando mucho tiempo sola, tenía que desarrollar desde mi posición de seguidor herramientas para guiar a mi pareja, que en teoría era el guía, ¿no? Pero también bailé mucho de ambos roles yo sola. Bailaba de un lado una cosa y luego me volteaba y del otro lado otra y imaginándome estar en los dos lados, ¿no? Para poder seguir creando. Entonces estuvo muy complicado, pero padre, o sea, creo que eso fue otro de los grandes beneficios, hacer funcionar más mis dos lados del cerebro y presionarme más a bailar como guía y como seguidor. O sea, hacerme más independiente. Estuvo muy padre. Pues ya me estás dando los elementos del cuarto y último tema, que son las lecciones aprendidas, ¿no? Que yo creo que puede haber en muchos niveles, ¿no? Económicas, emocionales, técnicamente sanitarias, pero también pedagógicamente, como lo acabas de decir. Platícanos de esto y cuando termines, platícanos de cómo estás gestionando los regresos en esta disminución actual de los contagios, porque el regreso, o sea, el regreso a todo, también incluye pues otras transformaciones, me supongo, ¿no? O sea, hay gente Totalmente. que no se quiere despegar pues de la rutina que ya tenía, porque de alguna manera es segura y veía que aprendía. Entonces, bueno, tú recibes dinero, el otro aprende, no pasa nada, pero pues luego hay como realidades alternas. ¿Cómo le haces ahí? Mira, yo creo que una de las lecciones más valiosas de la pandemia es de que siempre hay que estar actualizándose. O sea, todos los avances que nos da la tecnología hay que utilizarlos. A veces lo vamos a usar en mayor o menor medida, pero pues que no nos agarre mal parados, ¿no? O sea, finalmente el Zoom existía antes de la pandemia. Que no lo usáramos era otra cosa. Pero creo que eso es de las cosas muy bonitas que ha tenido mi comunidad de baile, que estoy en contacto con gente mucho más grande que yo, pero también mucho más joven que yo. Y de los más jóvenes, siempre he aprendido a usar cosas de la tecnología que yo desconozco. O sea, si no fuera por el contacto con los jóvenes, yo no hubiera entrado a Zoom, ¿verdad? Entonces, eso está muy padre. Luego, te enteras de que hay otras tecnologías que se están desarrollando, como estos lentes que te permiten estar en una eh, tercera dimensión, ¿verdad? En un ciberespacio. Y digo, sí, o sea, eso también lo tengo que empezar a ver porque digo, y que nos cae otra pandemia y a lo mejor, pues sí pudiera llegar a ser real que yo esté bailando con otra persona y batalle menos para orientarme espacialmente, porque sí tengo ese contacto, por lo menos sensorialmente, en un ciberespacio ahí, ¿no? O sea, pues un avatar de alguien pudiera estar bailando con mi avatar y yo estar viendo lo que sucede, ¿no? En esta experimentación. No sé, o sea, son cosas que a lo mejor suenan ahorita muy locas, pero bueno, la pandemia, pues no la veíamos que fuera una realidad, ¿no? Claro, y puede continuar en cualquier momento. Bueno, pues esa es una lección. ¿Qué más? Otra, no desperdiciar el contacto que nos dan las redes sociales. Yo de pronto, híjole, no me gustan, pero trabajo mucho con ellas. He sido renuente incluso a abrir mi TikTok, pero sí reconozco los alcances y que puede llegar a tener las redes sociales cuando las usas bien, ¿verdad? Cuando no te distraen y cuando las usas en beneficio de tu proyecto. Eso es algo como un ejemplo lo que me sucedió en Facebook, ¿no? Que me hizo estar presente en muchas partes de México y acercarme con esos públicos
que había descuidado o que no sé si tenía o no tenía, pero pues que ahí estaban para mí en ese momento, ¿no? De acuerdo. Y ahorita no sé si ya volviendo a la realidad pudieran llegar a ser capitalizables en algún sentido. Ujú. Eh, y bueno, pues también tener siempre a veces no nos gusta pensar mucho en ello, pero es una realidad, o sea, la música y el baile son mundos como muy vulnerables, ¿no? Entonces siempre estar como diversificados y tener proyectos que puedan ser capitalizables. Este, esto del estímulo fiscal fue para mí un gran salvavidas. Se dio la oportunidad de que tenía este proyecto autorizado y que encontré, no sé si fue por obra del Espíritu Santo, que fue por suerte, pero siempre estar como con todos tus documentos en regla y con esta habilidad de estructurar tus ideas y de ponerlas en papel y gestionar cosas, híjole, pues que fue una gran maravilla. Sí, Y, estar y también preparado en ese sentido, ¿verdad? estar preparada en ese sentido. Y también como diversificar, me refiero también a que, bueno, más allá de que me guste y que me dedique a la música y el baile, hay proyectos que uno puede desarrollar como, por ejemplo, la traducción del libro de Danzón, que también eh, recibí un apoyo de la universidad, sale en la pandemia, y me da la oportunidad de estar haciendo venta de un producto pues quieras o no, es una entradita como un goterito, ¿no? O sea, Ujú. eso es otra cosa, como encontrar maneras de capitalizar el trabajo más allá de la misma música y el baile. El libro de Danzón de Alejandro Madrid y Robin Moore. Robin Moore. Ujú. Sí, es este libro de Danzón. Ujú. De- entonces, pues bueno, la verdad, de cualquier manera, la pandemia para nosotros, los artistas escénicos, no se ha acabado. O sea, si alguien tenía esta esperanza de que vamos a regresar a los aforos del 100% y van a regresar todos nuestros públicos y nuestros alumnos, no, esa gente que no estuvo ahí ya se fue. Muchos ahorita ya están en actividades como senderismo y ya tienen otras dinámicas de vida. Se O en formaron todo otras caso disciplinas. va a tardar mucho en que regresen, ¿no? Igual Sí, y si regresan, pero quizás será lo último que hagan o de las últimas cosas, pero sí fue de las primeras de las que se zafaron. exactamente. Entonces, eh, esto va a ser, eh, eh, esto va a ser un proceso, ¿no? O sea, fue un proceso y esa es otra lección. O sea, todo cambia siempre, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, pues bueno, ahorita creo que vamos a estar empezando de nueva cuenta, aunque los proyectos de nosotros, los escénicos, ya tengan mucho tiempo, sí estamos empezando a buscar otra vez nuestros públicos. Los que se fueron ya se fueron y entonces buscar a esas otras personas que durante la pandemia estuvieron con la ilusión de salir, con la ilusión de hacer las cosas que no se habían permitido hacer o no se habían organizado para hacer, ¿no? Pues entonces ahorita estamos como que en este proceso de conectar con esas comunidades inexistentes, pero que tienen ganas de formar parte de nuestras comunidades. Y tú te vas a quedar con la parte digital. A mí me queda claro que la desaparición de las comunidades o la disolución de las comunidades presenciales en una coyuntura difícil de drama, de enfermedad y muerte, simultáneamente con la Internet, permitió que se rompieran las limitaciones geográficas. O sea, ahora ya tú estabas en todos lados. De hecho, tú estás en todos lados. Y antes no estabas en todos lados. Eh, Entonces, Fíjate que yo he reflexionado acerca de eso y es así como que muy, muy mañoso esa idea, porque a ver, mira, por ejemplo, ahora que grabamos el disco de La Danzonera, lo grabamos durante la pandemia, yo dije, no vamos a hacer copias físicas porque yo quiero estar realmente
si estás al alcance de todo el mundo es a través de los medios digitales. O sea, me puede escuchar alguien que está en Japón y allá no va a llegar un libro mío. Cuando yo hice los discos de mis discos pasados, era muy frustrante encontrar canales de distribución. ¿Por qué? Porque si tú vas, por ejemplo, a Sambors o a la librería Gandhi, necesitas, necesitas mandarle un volumen muy grande para que ellos lo distribuyan y luego, si no se vendió en tanto tiempo, recogen todo el material y te lo entregan, ¿verdad? O sea, y la expectativa de uno siempre está como en que esté a la mano, ¿verdad? O sea, en esa idea de que llegue ahí y que esté 3 semanas y si no se vendió te lo regresan y ya todo el esfuerzo que hiciste para Claro. gestionarlo, para mandarlo, para traerlo, porque todo eso corre por cuenta de uno, es complicado. Tú dices, no, pues mejor me hago el disco y mejor me voy a los bailes de danzón y ahí me los acabo, Claro, ¿verdad? así le hacen. Pero, pero finalmente eso no es llegar a donde quieres llegar, que es a la creación de nuevos públicos, a, 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 a que te conozca gente que en este momento no te conoce, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo el disco solamente digital. Pero la realidad es de que si no le estás inyectando un montón de esfuerzo y dinero a tus canales de distribución online, los views está lo mismo que si estuvieras en Sambors y en Saharis 2 semanas y mandas el disco y te regresan. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no le dedicas gran tiempo a la construcción o al mantenimiento, actualización de tus clases en línea, mejor ya no las darías. Eso quiere decir que tiene que hacerse todo simultáneamente siempre. Vale. O sea, por lo menos en el danzón, que está fuera de estos grandes presupuestos que tienen las disqueras para promocionar a sus artistas, tienes que estar siempre balanceando, dar las clases a la comunidad que lo está requiriendo, estar ofreciendo clases en espacios culturales donde va gente que quizá no te conoce, pero que está abierta a, ¿verdad? Y estar constantemente publicitándote en donde se pueda para, para que se esté consumiendo la música, o sea, es llegar a través del baile hacia la música y a través de la música hacia el baile, pero es estar como alimentando todos estos factores y que todos estén en equilibrio para hacer el proyecto posible. Muy bien. Oye, María Eugenia, pues mira, de estas 4 cuestiones, las adaptaciones, los retos y oportunidades que te brindó este nuevo modelo pandémico, la gestión de las emociones, las lecciones aprendidas. Si quieres, si gustas comentar algo que se te haya quedado por ahí en cualquiera de los desarrollos que hiciste, pues es el momento. Uh-huh. Pues otra cosa que hice, que se me había olvidado comentar, fue que estuve asesorando a chicos que estaban haciendo el servicio social en el TEC de Monterrey. Esa fue otra cosa que hice en la pandemia. Aproveché mi tiempo, los puse a hacer algo de investigación y ayudarme a hacer una página de internet, que englobara todos mis proyectos, porque tenía yo hasta antes de la pandemia una página de Facebook para Maru Ayala, otra para la danzonera, otra para las clases de baile y otras para el festival. Pero ¿Y ya estaba así. la tienes? ¿Mande? ¿Y ya la tienes? Y ya tengo esa página de internet. ¿Cuál es? No, ¿me Se dices? llama www.maruayala.com. Okay. Entonces, los chicos me ayudaron a hacer esta página web y que pues muy, muy pertinente, ¿verdad? Para toda esta época digital. Y creo que ahí fue un gran logro porque se puede visualizar el proyecto de manera Integral. más integral, ajá.
O sea, que Maru Ayala hace las clases, pero también los bailes, pero también el festival, pero también hace investigación y el libro, y entonces todos los proyectos están englobados ahí. Entonces, eso fue, digo, mi relación con los alumnos estaba, muy difícil porque también ellos estaban experimentando, pues, la universidad sin socializar ni sin nada, ¿no? Entonces hubo sesiones que fueron un tanto complicadas y era difícil como enfocarlos, pero se lograron cosas muy bonitas y bueno, el resultado, parte de ello está en esta página. Yo también le he dedicado mucho, ¿verdad? Pero sí. Pues la vamos a revisar. Oye, Maru, pues muchas gracias. Te quiero agradecer a nombre del CIESAS, una excelente, dinámica charla con muchísima información que nos permite pues reflexionar y llevarnos muchas lecciones. Muy amable. Sí. Gracias, gracias.